Hay una señal que aparece antes de que algo profundo cambie en tu conciencia, y la mayoría de las personas la ignora, la confunde o intenta eliminarla lo más rápido posible. No porque no sea importante, sino porque es incómoda, porque no encaja con la idea que tenemos de crecimiento, de evolución, de claridad. Es una sensación sutil, pero persistente, como si algo dentro de ti comenzara a perder interés por todo aquello que antes te definía. Y si eres una persona sensible, es muy probable que ya hayas sentido esto, no como un pensamiento, sino como una experiencia directa, una especie de desconexión suave, pero innegable, con la forma en que venías viviendo. Las cosas siguen ahí, tu rutina, tus relaciones, tus objetivos, pero algo en ti ya no responde igual. Y eso puede asustarte, porque la mente interpreta esta señal como pérdida, como si algo estuviera fallando, como si estuvieras perdiendo motivación, energía, dirección. Pero lo que realmente está ocurriendo es mucho más profundo. No estás perdiendo algo esencial, estás dejando de sostener lo que ya no es verdadero para ti. Y esa transición no siempre se siente bien. De hecho, muchas veces se siente como una especie de vacío, un espacio donde lo viejo ya no tiene sentido, pero lo nuevo aún no se ha revelado completamente. Y ese espacio es precisamente la señal. Es el umbral. Es el punto donde la conciencia comienza a reconfigurarse. Pero como no tenemos referencias claras para este tipo de experiencia, tendemos a interpretarla desde lo conocido. Pensamos que estamos desmotivados, que algo está mal, que necesitamos recuperar el entusiasmo de antes. Y en ese intento de volver atrás, muchas personas se desconectan de este proceso antes de comprenderlo. Intentan llenar el vacío con más estímulos, más actividad, más distracción. Pero nada de eso funciona como antes. Porque cuando la conciencia comienza a cambiar, ya no puede ser alimentada de la misma manera. Lo que antes te satisfacía ahora se siente superficial. Lo que antes te motivaba ahora se siente forzado. Y eso no es un error, es una señal de que algo en ti está afinándose. Estás empezando a percibir la vida desde un lugar más profundo, más silencioso, más consciente. Y desde ese lugar, muchas de las dinámicas habituales pierden su atractivo. No porque sean malas, sino porque ya no resuenan con tu estado interno. Y eso es algo que solo las almas sensibles suelen notar con claridad. Porque la sensibilidad no es debilidad, es una forma de percepción más fina. Es la capacidad de sentir lo que no es evidente para todos. Y cuando esa sensibilidad se activa en este proceso, comienzas a notar pequeños cambios que otros pasan por alto. Cambios en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tu forma de relacionarte con el mundo. Tal vez te das cuenta de que ya no puedes participar en ciertas conversaciones sin sentirte desconectado, que ya no puedes ignorar ciertas emociones que antes reprimías fácilmente, que ya no puedes actuar de forma automática sin notar una incomodidad interna. Y todo eso forma parte de esta señal. Es como si la conciencia estuviera empezando a iluminar zonas que antes estaban en la sombra. Y esa iluminación no siempre es cómoda, porque implica ver cosas que antes no querías ver. Implica reconocer patrones, hábitos, formas de ser que ya no se sostienen. Y en ese reconocimiento, algo empieza a soltarse, no por esfuerzo, no por disciplina, sino porque ya no puedes sostenerlo de la misma manera. Y eso puede generar una sensación de inestabilidad, como si estuvieras perdiendo el suelo, pero en realidad, lo que estás perdiendo es una estructura que ya no era sólida, y en ese proceso hay una invitación, no a entender todo de inmediato, no a encontrar respuestas rápidas, sino a permanecer presente en lo que está ocurriendo, a no huir de esa sensación incómoda, a no llenarla con distracción, porque ahí, en ese espacio que parece vacío, es donde algo nuevo está comenzando a formarse, algo que no puede ser forzado, que no puede ser acelerado, que no puede ser definido antes de tiempo. Y si puedes permitirte estar ahí, aunque sea por momentos sin intentar cambiarlo, empezarás a notar que ese vacío no es realmente vacío. Está lleno de una presencia diferente, más silenciosa,
más estable, más real. Y desde esa presencia, la vida comienza a sentirse distinta. No necesariamente más fácil, pero sí más clara, más alineada, más auténtica. Y si esto resuena contigo, si reconoces esa sensación de desconexión, de pérdida de interés, de vacío, no la interpretes como un problema. Obsérvala como una señal de que tu conciencia está cambiando, de que algo en ti está despertando a una forma de ver la vida que no depende de los mismos estímulos de antes. Y aunque no tengas todas las respuestas ahora, aunque no sepas exactamente hacia dónde te lleva este proceso, hay algo que puedes hacer en este momento, no para resolverlo, sino para acompañarlo. Puedes simplemente observar, sin juicio, sin urgencia, sin intentar volver atrás, porque en esa observación ya hay una transformación ocurriendo. Y tal vez, sin darte cuenta, ya has dado el primer paso hacia una forma de vivir que no está basada en lo que te enseñaron a buscar, sino en lo que empiezas a reconocer como verdadero dentro de ti. No es un presentimiento común, no es ansiedad ni una emoción pasajera, es algo más sutil, más profundo, como si tu alma estuviera percibiendo un movimiento que aún no se manifiesta en el mundo exterior. Las personas sensibles lo sienten primero, siempre lo sienten primero, y no porque sean especiales en el sentido superficial, sino porque han aprendido, consciente o inconscientemente, a escuchar en silencio. Ram Dass decía que, antes de cualquier cambio real de conciencia, hay una especie de desajuste interno, una incomodidad suave, pero persistente, como si la vida que estás viviendo ya no encajara del todo, pero aún no sabes hacia dónde ir. Es un espacio intermedio, un puente invisible entre lo que eras y lo que estás a punto de ser. Y ese puente se siente extraño. Empiezas a notar que ciertas conversaciones te cansan más rápido. Lugares que antes te daban placer ahora te parecen ruidosos, incluso si están en silencio. Personas que antes formaban parte natural de tu rutina comienzan a sentirse distantes, no porque haya conflicto, sino porque algo dentro de ti ya no vibra en la misma frecuencia. Si alguna vez has sentido eso, escribe en los comentarios: estoy cambiando, no como una afirmación vacía, sino como un reconocimiento silencioso de que algo en ti ya comenzó a moverse. Porque este es el primer signo. No es luz, no es claridad, no es paz. Es una leve desorientación. Ram Dass lo explicaba de forma sencilla. Cuando la conciencia comienza a expandirse, el ego pierde su estructura habitual. Y cuando eso sucede, el sistema interno entra en una especie de reajuste. No sabes exactamente qué está pasando, pero sabes que algo está cambiando. Y ese no saber es profundamente incómodo para la mente. La mente quiere certezas, quiere definir, controlar, etiquetar, pero el despertar no se puede etiquetar. No sigue una lógica lineal. Es más parecido a un desmantelamiento que a una construcción. Y por eso duele, aunque no sea un dolor físico. Es un tipo de vacío, un silencio interno que antes no estaba ahí. Tal vez te has encontrado mirando al vacío sin razón aparente o cuestionando cosas que antes ni siquiera pasaban por tu cabeza. Preguntas como: ¿esto realmente me representa? ¿O ¿estoy viviendo de verdad o solo repitiendo patrones? Eso no es crisis, eso es conciencia tocando la puerta. Y aquí es donde muchas personas retroceden, porque confunden ese vacío con pérdida. Intentan llenarlo rápido, con distracciones, con nuevas metas, con ruido. Pero cuanto más intentan llenar ese espacio, más evidente se vuelve que no es un vacío que deba ser llenado, es un espacio que debe ser habitado. Ram Dass hablaba mucho sobre esto, sobre la importancia de no huir de ese momento, de no intentar resolverlo inmediatamente, porque ese espacio incómodo es en realidad el inicio de algo mucho más profundo. Es el momento en que comienzas a soltar identidades, y eso es uno de los procesos más difíciles que existen, porque no estás soltando cosas externas, estás soltando la idea que tienes de ti mismo, la imagen,
el personaje, la narrativa que construiste durante años, y cuando eso empieza a caer, te sientes perdido. Pero no estás perdido. Estás dejando de ser quien creías que eras, y eso, aunque asuste, es el inicio de la libertad. Muchos no llegan a este punto, no porque no puedan, sino porque eligen evitarlo. Prefieren quedarse en lo conocido, incluso si eso significa vivir desconectados de sí mismos. Pero tú, si estás sintiendo esto, ya cruzaste una línea invisible. Ya no puedes volver a ser completamente inconsciente. Algo dentro de ti despertó, y aunque aún no sepas qué es, sabes que es real. Sabes que no es imaginación. Sabes que no es algo que puedas ignorar para siempre. Y esa es la segunda señal silenciosa, una sensación de irreversibilidad, como si ya no hubiera vuelta atrás, como si, incluso si quisieras, no pudieras volver a ver el mundo de la misma forma. Eso puede generar miedo, porque el ego interpreta esto como pérdida de control, pero desde la perspectiva de la conciencia es expansión, es apertura, es el inicio de ver más allá de las capas superficiales de la realidad, y cuanto más te permites sentir ese proceso sin resistir, más claro se vuelve algo fundamental. No estás cambiando para convertirte en alguien mejor. Estás cambiando para recordar quién eres realmente, y esa diferencia lo cambia todo. Porque no se trata de mejorar tu identidad, se trata de trascenderla, y cuando eso comienza, la vida deja de ser una serie de objetivos externos y se convierte en una experiencia interna, más presente, más consciente, más real. Pero antes de llegar a esa claridad, hay otra señal que las almas sensibles perciben, una señal aún más sutil, una especie de intuición anticipada, como si pudieras sentir lo que viene, sin saber explicarlo. No es predicción, no es lógica, es percepción. Es como si tu sistema interno estuviera afinándose, captando cambios que aún no se manifestaron en el plano visible. Tal vez sientes que algo va a cambiar en tu vida, pero no sabes qué. Tal vez percibes que ciertas situaciones están llegando a su fin, incluso si aparentemente todo sigue igual. Esa sensación no es casual. Es una forma de inteligencia que no pasa por la mente, y Ram Dass lo describía como un estado de mayor sensibilidad al presente. Porque cuando empiezas a soltar las capas del ego, tu percepción se vuelve más limpia, más directa, menos filtrada por condicionamientos, y eso te permite ver lo que antes pasaba desapercibido. Pero aquí hay algo importante. Esa sensibilidad no es comodidad, es profundidad. Y la profundidad a veces duele, porque empiezas a ver cosas que antes ignorabas, dinámicas, patrones, verdades incómodas, y ya no puedes fingir que no las ves. Ese es el precio de la conciencia, pero también es el regalo, porque al ver con claridad, tienes la posibilidad de elegir diferente, de actuar desde un lugar más auténtico, de vivir desde una verdad más profunda. Y ese es el inicio real del cambio, no cuando todo está claro, sino cuando ya no puedes ignorar lo que sientes. Así que si estás atravesando este momento, si sientes esa incomodidad silenciosa, si percibes que algo dentro de ti se está reorganizando, no estás solo, no estás confundido, no estás perdido, estás despertando. Y aunque ahora parezca incierto, este proceso te está llevando exactamente a donde necesitas estar. No corras, no lo fuerces, no intentes entenderlo todo, solo permanece, respira, observa, porque lo que viene después no es algo que puedas controlar, pero es algo que puedes experimentar con una presencia completamente nueva. Y es ahí donde todo comienza a tener sentido. Y cuando finalmente dejas de luchar contra ese proceso, algo empieza a suavizarse dentro de ti. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque ya no sientes la necesidad urgente de encontrarlas. Esa urgencia era del ego, esa ansiedad por entender, por controlar, por anticipar. Pero la conciencia no funciona así. La conciencia no necesita certezas, necesita presencia.
Y ahí es donde ocurre el verdadero giro, porque en el momento en que dejas de intentar resolver tu transformación, comienzas a vivirla. Y eso cambia completamente la experiencia. Ya no se trata de qué me está pasando, sino de ¿puedo estar aquí mientras esto sucede? Esa es la pregunta que abre la puerta. Ram Dass hablaba mucho sobre ese cambio de postura interna, pasar de querer arreglar la experiencia a permitirla completamente. Y aunque suene simple, es una de las cosas más difíciles de hacer, porque implica soltar el control, implica confiar en algo que no puedes ver, implica rendirte sin saber qué viene después. Pero es precisamente ahí donde las almas sensibles tienen una ventaja silenciosa, porque sienten, perciben, intuyen, incluso cuando la mente no entiende, algo dentro de ellas sabe que hay un proceso mayor en marcha, y ese saber no es racional, es profundo, es corporal, es energético. Es como si cada parte de ti estuviera siendo recalibrada lentamente. Tus intereses cambian sin que te des cuenta. Tus prioridades se reorganizan. Cosas que antes parecían urgentes pierden fuerza. Y cosas que antes ignorabas comienzan a llamar tu atención de una forma inexplicable. Ese reordenamiento interno es una señal clara de que tu conciencia está expandiéndose. No de forma explosiva, sino silenciosa, casi imperceptible para quien mira desde afuera. Pero tú lo sabes, lo sientes, y aunque no puedas explicarlo, hay una certeza suave que comienza a aparecer. Esto es necesario, incluso si es incómodo, incluso si duele, incluso si te aleja de lo que conocías. Porque lo que estás dejando atrás no es solo una fase, es una versión de ti que ya cumplió su ciclo, y aferrarte a ella solo prolonga el sufrimiento. Por eso, en este punto, muchas personas experimentan una especie de duelo, un duelo silencioso, difícil de nombrar. No estás perdiendo a alguien, no estás cerrando algo externo, pero hay una sensación de despedida, de algo que se está yendo, y ese algo eres tú, o al menos quien creías ser. Ram Dass lo describía como el momento en que empiezas a ver tu identidad como un disfraz, no en el sentido negativo, sino como algo que cumplió su función en determinado momento, pero que ya no define tu esencia. Y cuando empiezas a ver eso, algo se rompe. No de forma dramática, sino de forma sutil, una grieta en la forma en que te percibes, y por esa grieta entra la luz. Pero esa luz no es euforia, no es felicidad constante, es claridad. Y la claridad no siempre es cómoda, porque te muestra lo que es, sin filtros. Te muestra tus patrones, tus miedos, tus apegos, tus ilusiones. Y por un momento, puedes sentir que todo se vuelve más intenso, pero en realidad lo que está pasando es que estás viendo con más profundidad, y eso es un regalo, aunque al inicio no lo parezca, porque a partir de ahí ya no puedes vivir en automático de la misma forma. Ya no puedes fingir que no sabes, ya no puedes ignorar lo que sientes, y eso te obliga de forma natural a tomar decisiones más alineadas, no desde la presión, sino desde la coherencia. Y esa coherencia es una de las señales más claras de que el cambio de conciencia está ocurriendo. Empiezas a actuar diferente, incluso sin proponértelo. Empiezas a decir no cuando antes decías sí. Empiezas a elegir el silencio en lugar del ruido. Empiezas a priorizar tu paz por encima de la aprobación externa. Y todo eso no viene de una estrategia, viene de un ajuste interno, de una reorganización profunda que está ocurriendo más allá de la mente. Y cuanto más confías en ese proceso, más fluido se vuelve, porque dejas de resistir, dejas de cuestionar cada paso, dejas de intentar volver a lo que eras y comienzas poco a poco a habitar lo que estás siendo, sin etiquetas, sin definiciones rígidas, solo siendo. Y en ese estado, algo muy interesante ocurre. La vida empieza a responder de forma diferente, no porque hayas cambiado el mundo externo directamente, sino porque tu forma de percibirlo cambió, y eso altera completamente la experiencia. Situaciones que antes te afectaban profundamente, ahora pasan sin tanto peso.
Reacciones automáticas comienzan a desaparecer. Hay más espacio entre lo que sucede y cómo respondes, y en ese espacio hay libertad. Esa libertad no es hacer lo que quieres en el sentido superficial, es no estar preso de tus propios patrones, es poder elegir desde un lugar más consciente. Y eso, aunque parezca pequeño, es una revolución interna, porque por primera vez no estás reaccionando, estás respondiendo. Y eso es conciencia en acción. Y aquí es donde muchas personas empiezan a notar algo más, una conexión más profunda con el presente, no como un concepto, sino como una experiencia real. Momentos simples se vuelven más intensos, una conversación, un silencio, una respiración, una mirada, todo comienza a tener una calidad diferente, como si estuvieras realmente ahí, y eso, para Ram Dass, era uno de los mayores indicadores de expansión de conciencia. Estar aquí, no en el pasado, no en el futuro, aquí. Y cuando eso sucede, la necesidad de buscar constantemente afuera comienza a disminuir, porque empiezas a encontrar algo dentro, no una respuesta concreta, sino una sensación de completitud que no depende de circunstancias externas. Y eso transforma completamente la forma en que te relacionas con la vida. Ya no estás corriendo detrás de algo para sentirte pleno. Estás viviendo desde un lugar que ya reconoce cierta plenitud, incluso en medio de la incertidumbre. Y eso no significa que todo se vuelva perfecto. Todavía hay desafíos, todavía hay emociones, todavía hay momentos difíciles, pero la relación con todo eso cambia. Ya no te identificas completamente con cada emoción. Ya no te pierdes en cada pensamiento. Hay una distancia sutil, una observación, una presencia, y esa presencia es el núcleo de todo este proceso. Es lo que siempre estuvo ahí, pero que ahora comienza a ser percibido con más claridad. Y cuando te das cuenta de eso, algo se aquieta profundamente dentro de ti. No porque el mundo externo cambió, sino porque tu relación con él se transformó. Y esa transformación, aunque silenciosa, es una de las más poderosas que existen, porque no depende de nada fuera de ti. Es interna, es estable, es real. Y si has llegado hasta aquí, si has sentido cada una de estas señales, si algo dentro de ti resonó con todo esto, entonces no es casualidad, estás en medio de un cambio de conciencia. Y aunque el camino no siempre sea claro, hay algo que puedes hacer, algo simple, pero profundamente transformador. Permanecer. Permanecer con lo que sientes, permanecer con lo que surge, permanecer sin huir, porque en esa permanencia todo se revela, no de una vez, no de forma inmediata, pero sí de forma real. Y es ahí, en ese espacio donde dejas de resistir, donde finalmente comienzas a recordar quién eres. Y cuando ese recuerdo comienza a tomar forma, aunque sea de manera tenue, casi imperceptible, todo lo que antes parecía fragmentado empieza a organizarse en un nuevo nivel de comprensión. No es que la vida se vuelva más fácil, es que tú te vuelves más presente dentro de ella. Y esa presencia cambia la calidad de cada experiencia. Ram Dass insistía en algo que, para muchos, pasa desapercibido. El despertar no es un evento, es un proceso continuo de desapego y reconocimiento. No es algo que sucede una vez y termina, es algo que se profundiza a medida que dejas de aferrarte a lo que creías ser. Y en ese proceso hay momentos de claridad intensa, pero también hay momentos de confusión, y ambos son necesarios, porque la claridad te muestra lo que es posible, y la confusión desmantela lo que ya no es real. Y cuando empiezas a aceptar ambos sin resistencia, entras en un estado diferente de relación contigo mismo. Dejas de juzgar cada etapa, dejas de intentar acelerar lo que tiene su propio ritmo, dejas de compararte con procesos ajenos y comienzas a confiar, no en un resultado específico, sino en el propio movimiento de la vida dentro de ti. Esa confianza no es ciega, es sentida. Es como si algo en tu interior supiera que, incluso en medio del caos, hay una inteligencia operando. Una inteligencia que no necesita de tu control constante para funcionar.
Y cuanto más sueltas la necesidad de dirigir cada paso, más evidente se vuelve esa inteligencia. Empiezas a notar sincronías, encuentros inesperados, decisiones que surgen con una claridad que antes no tenías. No porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque estás más alineado con el flujo de lo que es. Y ese flujo no siempre te lleva a donde quieres, pero siempre te lleva a donde necesitas. Y eso, aunque al inicio pueda generar resistencia, termina trayendo una paz diferente. Una paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de que estás en coherencia con lo que estás viviendo. Y esa coherencia se siente en el cuerpo, se siente en la respiración, se siente en la forma en que ocupas tu propio espacio. Ya no estás corriendo, ya no estás huyendo, ya no estás intentando demostrar algo. Estás. Y ese estar es mucho más poderoso de lo que parece, porque desde ahí cada acción nace de un lugar más limpio, más auténtico, más real, y eso impacta todo. Tus relaciones, tus decisiones, tu forma de trabajar, tu forma de amar, todo empieza a reflejar ese cambio interno, no como un esfuerzo, sino como una consecuencia natural. Y aquí es donde muchas personas comienzan a experimentar algo que antes parecía distante. Una sensación de unidad. No en el sentido abstracto, sino como una percepción directa de que no estás separado de la vida, que lo que ocurre afuera y lo que ocurre dentro están profundamente conectados. Y esa percepción cambia completamente la forma en que te posicionas en el mundo. Dejas de ver la vida como algo que te pasa y comienzas a verla como algo de lo que formas parte. Y esa transición es profundamente transformadora, porque ya no estás en lucha constante con la realidad, estás en relación con ella. Y esa relación, cuando es consciente, se vuelve mucho más fluida. No porque todo salga como esperas, sino porque ya no necesitas que todo salga como esperas para estar en paz. Y eso es libertad. Una libertad que no depende de circunstancias externas, sino de la forma en que te relacionas con ellas. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo más se revela, algo que siempre estuvo presente, pero que ahora puedes reconocer con mayor claridad. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tus historias. Todo eso pasa por ti, pero no te define. Y cuando esa comprensión deja de ser intelectual y se convierte en experiencia, hay un alivio profundo, como si por primera vez pudieras soltar el peso de tener que sostener una identidad rígida, como si pudieras simplemente ser sin la necesidad constante de justificar, explicar o defender quién eres. Y en ese espacio hay una ligereza nueva, una forma diferente de habitar la vida, más abierta, más flexible, más viva. Y eso no significa que desaparezcan los desafíos, significa que ya no te pierdes completamente en ellos. Hay una parte de ti que observa, que permanece, que no se ve arrastrada por cada ola emocional. Y esa parte es tu esencia. No en un sentido místico distante, sino como una presencia real que está disponible en cada momento. Y cuanto más te conectas con esa presencia, más estable se vuelve tu experiencia interna. No porque todo sea siempre tranquilo, sino porque hay un punto dentro de ti que no se mueve con cada cambio externo. Y ese punto es lo que Ram Dass señalaba como el espacio de conciencia pura. Un espacio que no necesita convertirse en nada, porque ya es completo en sí mismo. Y reconocer eso no te aleja de la vida, te acerca aún más. Porque desde ahí puedes participar sin apego excesivo, puedes amar sin miedo constante, puedes crear sin la presión de definirte a través de lo que haces. Y eso transforma completamente la calidad de tu existencia. Porque ya no estás intentando convertirte en alguien, estás recordando lo que siempre fuiste. Y ese recuerdo, aunque a veces se sienta lejano, siempre está disponible. No en el futuro, no en un estado ideal, sino aquí, en este instante, en la respiración que entra y sale, en el silencio entre pensamientos, en la simple experiencia de estar consciente. Y cuando te permites volver a eso, aunque sea por un momento, todo se reorganiza.
no porque hayas cambiado algo externamente, sino porque has regresado a un punto de referencia más profundo. Y desde ahí, todo lo demás comienza a encontrar su lugar. Y tal vez eso es lo más importante de todo este proceso. No se trata de llegar a un estado final. No se trata de alcanzar una versión perfecta de ti mismo. Se trata de reconocer, una y otra vez, la conciencia que ya está presente. Y vivir desde ahí, incluso en medio de la imperfección, incluso en medio de la incertidumbre, porque es ahí donde la vida se vuelve real, no como una idea, sino como una experiencia directa. Y si algo dentro de ti reconoce esto, aunque sea de forma sutil, entonces ya estás en el camino. No necesitas hacer nada extraordinario, no necesitas demostrar nada, solo necesitas seguir presente, seguir observando, seguir permitiendo, porque en ese permitir, todo lo que necesitas comprender eventualmente se revela. Y es en ese momento, no cuando lo buscas, sino cuando dejas de buscar con ansiedad, que finalmente entiendes, nunca estuviste separado de aquello que estabas intentando encontrar.